¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, Eh, hola. Bienvenidos al primer capítulo de Mentira, weón, este es como el quinto. la quinta intento de capítulo. Esperemos que funcione el audio. Eh, Así que todos bienvenidos a Tertulias en la 413. Tertible hacer la 413. ¿Y por qué partimos con Oye, esta cena? si este es el primer capítulo, habría que explicar por qué el podcast se llama así, weón. Sí, pues efectivamente. Esa es la idea de partir con esta escena, que es nuestro querido recorrido de la 413. Ya, recorrido. Con mi amigo acá pasamos muchos años arriba de esta micro, porque esta micro nos llevaba desde nuestra querida comuna de Maipú hasta Santiago Centro, donde inicialmente estudiábamos. Y estudiamos ahí casi ¿cuántos años? Harto Ocho, años. 9 años, Correcto. yendo todos los días a través de este recorrido. Así que en ese tiempo nos íbamos juntos al colegio con mi amigo acá. Y Después también en las tardes, salíamos bien tarde. sí, efectivamente. Vivimos los dos extremos, porque salimos bien tarde, a las 8:40, y entrábamos súper temprano, entrábamos como un cuarto para 8, todos los Eh, días. no, pero acuérdate que hubo un trance. Pero entramos un cuarto para las 8, ¿no? Cuando íbamos en la mañana, creo que sí. Sí, sí, pero eso Cuarto pasaba, para las eso 8. fue como desde primero medio, ¿no? Segundo, sí, pues, de segundo medio. Segundo medio. Pero, pero yo hoy día trabajo al frente y llego a las 8:30 y es como estar madrugando. O sea, no me imagino una día llegando al trabajo un cuarto para las 8. Terrible, terrible. No, me pasa lo mismo. Hoy día yo Ah, pero trabajo, usted, hago teletrabajo y ya llegar a las 9 es un sufrimiento. no sé, se complica, se complica. Ya antes llegar a las 6 ya, o sea, levantarse a las 6 ya es algo casi del No, pasado. y aparte en ese tiempo no había metro y la micro se demoraba harto. Y, cuando yo me acuerdo que siempre que chocaban en Pajarito, no llegaba. Es como ya, se acabó el intento. Se acabó lo que podía hacer una llegada hoy a buen tiempo, a buen horario. Si te tocaba el profe pesado, te quedabas afuera hasta las 9:30, aunque llegara ahí a las 8:05, hasta las 9:30 afuera. No, y hubo un tiempo que a los tremendos ingenieros de Maipú como que se les ocurrió arreglar Pajarito y a la vez hacer el metro. Y Efectivamente, como que había una sola pista, o sea, no, muy mal. efectivamente. E incluso en las partes, ya, y varios dirán como, ya, pero si el metro está dentro de Pajarito. Sí, pero en ese tiempo también arreglaron partes que no incluían el metro y, y la incluyeron justo en el minuto en que estaban construyendo el metro. Entonces, era un desastre, sí. Sí. No me acuerdo hoy en día qué hacían las micros. Se iban por atrás, como por segunda transversal, para la gente No, se daba experta. una vuelta, pero ineficiente, pero totalmente. O sea, no, te hacía un recorrido de 1 hora y todavía ni siquiera salí de Maipú. Efectivamente. Bueno, ese mismo recorrido después hacían para los tiempos del estallido social, El estallido social, sí, pues. porque en Y Pajarito se juntaba mucha contaba. gente a manifestar. Así que, no, ese recorrido lo conozco harto porque me tocaba estar, en ese tiempo yo trabajaba allá en Las Condes también, y me tocaba venirme de repente en esa micro que recorría todo Santiago porque el metro cerraba temprano, pleno estallido social. Entonces salía ahí un poquito más tarde de las 6 Se y complicaba. se complicaba. Era micros que de repente pasaban apagadas, eh, y básicamente esa era la única opción. O Uber. Gasté mucha plata en Sí, Uber. ¿no? Y era. Yo me acuerdo que me venía a Maipú como tomando la micro que me acercara a Maipú. Onda, no el Efectivamente. recorrido que me servía, porque con tantos cortes y todo, como que te ibas acercando. Me acuerdo días donde tomaba como 4 micros para llegar. Sí, o tener que llegar a la reja y ahí tomar algo, un Uber o algo como Claro, ya pero es que de las rejas todavía te queda la imposibilidad de no poder pasar en por Laguna pajarito. Sur, después no poder pasar en el 15 y después no poder pasar en la plaza. Una vez me tocó bailar. Tomé el Uber, Sí. pasó por pajarito y me hicieron bailar para pasar.
Oye, Eh, mal. no, Eso. no saqué mis pasos prohibidos. No Eh, correspondí. No correspondí. y, y luego hicieron que el chofer del Uber también pasara a bailar. Ahí lo vi complicado. El Fua. muchacho creía que le iban a robar el auto. Lo vi sufriendo. Pero bueno, eran otros tiempos. Bueno, así como nace este podcast. Y con mi amigo de acá nos No, pero no pasaba. nace en el estallido social. No nace en el estallido social, Nace nace mucho en la antes. micro. Nace en esta micro, la 413, la que ocupábamos y teníamos que conectar casi una hora o más Sí, más de una hora. en todo el trayecto y por lo que había que conversar. Conversar de cualquier Sí. tema. Y eso es lo que pretendemos hacer en este podcast. Eh, Sí, y yo me acuerdo que estas todavía eran lujosas, porque cuando nosotros estábamos en Nacional, con los primeros años, estaban como estas micros amarillas que las pintaban de Transantiago, ¿la verdad? ¿Verdad? Estas que llevaban como una Y franja verde, eran blancas con sí, franja verde eran y, las micros amarillas pintadas, sí, y con una pintura de baja calidad, baja intensidad, como que todavía se veía el sí, amarillo por debajo. totalmente. Y los primeros años, esa era la 413. Sí, y la 4TCC y todas las con letras eran esos inventos que, bueno, fueron menos Mm. mal, fueron saliendo. Esas salvaron el sistema, po. Sí, pues, en el fondo esas nunca murieron. Hoy en día igual aparecen de repente, como hay como un Sí, par. sí, eh, cuando está la cagada. Ahora, ¿qué hicieron con esas micros? No, Estarán las vendieron para afuera. A a regiones o regiones, las me vendieron como a tinca. otros países. Me tinca porque las flotas en otras regiones deben ser muy malas y esas reemplazan una flota más antigua todavía. No, y lo otro es que, por ejemplo, si la comparáis con las micros de Viña, la cantidad de pasajeros es mucho mayor. Sí, en Viña. Bueno, en Viña todavía. Ahora soy lugareño. Claro, todavía existen estas micros chicas Sí. que Lamentablemente esas micros sí no pueden alcanzar los 380 kilómetros por hora que alcanzan las micros en Viña. efectivamente. Eh, ¿Sabéis que el otro día hablaba de eso? En Viña las calles están muy bien y están muy bien pavimentadas. En Maipú pasa que la Amigo, gente. pero no, o sea, la pasada de Reñaca a Viña está horrible, o sea, Pero entre los hoyos. a lo que voy es que en gran parte de la ciudad está bien pavimentada y por lo tanto la gente acelera demasiado. Lo que hace que todo sea muy peligroso y básicamente por esas calles es donde también transitan estas micros que son un poco más chicas y entiendo que también pueden afectar menos incluso en la calle, Sí, eh, pues, pero aceleran demasiado al punto que ya llega a ser peligroso. Y el otro día pasaba por Maipú y decía, acá la gente anda muy lento, pero porque básicamente te encontráis con baches en todas las partes, entonces tenéis que estar un poco con el freno medio pasado. sí, sí, no. Pero yo creo que en Viña también es, no sé, porque es que cuando anda a 380 kilómetros por hora es como en la noche. Sí, po, esa conexión entre Valpo y Viña, donde No, eso están esas está curvas, tres Padre Nuestro, un vodquita al seco y vamos arriba. claro. Eh, No, ¿Te acordáis una vez que nos vinimos en un colectivo y el tipo venía ese weón, fumando ese weón, me a acuerdo. 120 y el weón estaba tomando la curva y seguía acelerando? Y dale, dale, vamos, vamos para adelante. Sí. No, Eh, no, esa es brígida esa vuelta. sí, no, lamentable, lamentable. Ya pues, comencemos con el programa. Comencemos, comencemos. Vamos con el cierre de ventana, el primer tema que nos convoca. Que Eh, especifiquemos que está casi llegando a Arica. No, sí, no, no. Está pasado Quintero. Yo conozco Ventana porque viví harto tiempo, o sea, vacacionaba durante harto tiempo, estuve vacacionando en Loncura. Lugar que fue afectado también un poco por todo esto. Al estar dentro de la comuna de Puchuncaví, en realidad es otra comuna. Quintero entiendo que funciona como otra comuna. sí. Eh,
Sin embargo, Ventana es parte de Puchoncaví y queda muy cerca de la playa de Loncura donde yo... donde durante bastante tiempo vacacioné. Incluso tenía tíos que tenían casa en Ventana y también vacacioné bastante allá. Un sector con una bonita playa, tiene muy buenas olas. Sin embargo, desde hace un tiempo, en realidad como hace, ¿cuánto debe ser? Como 3 o 4 años, se han vivido momentos lamentables donde... Yo diría que hace 9 años. Hace 9 años fue como el episodio más brígido, que llegó, donde se hizo como el primer cierre de colegio y todo, y donde incluso hubo gente de Codelco procesada y Codelco tomó la opción de cambiar la ubicación del colegio y los llevó como 2 kilómetros más lejanos. Ese es como el primer hito legal que se conoce de la zona de sacrificio, hace 9 años. Sí. Y bueno, ¿qué se produce en Ventana? Eh, Varias cosas, porque son como 20 empresas de distintas cosas. pero ahí estamos Está, incluyendo los contratistas, ¿no? sí, sí. Pero lo más relevante es que está Codelco en App eh, y otros. Y bueno, la noticia es que se va a cerrar. En las últimas semanas habían habido casos donde nuevamente tuvieron que cerrar escuelas, donde nuevamente había gente con síntomas de Intoxicación. intoxicación. Quisieron nuevamente cerrar colegios y bueno, con el nuevo gobierno, la solución a todo este tipo de cosas y un poco también buscando y yendo a ver cuál era la propuesta de campaña de este gobierno, es que este tipo de cosas no deben pasar, no deben haber zonas de sacrificio y por lo tanto debía haber un cierre. Sí, igual como que escuché en Tolerancia Cero de que eh, para la COP25, cuando se iba a realizar en Chile, el gobierno anterior iba a cerrar ventanas, pero Claro, después del estallido social se quedó sin piso político como para tener una huelga, por así decirlo, más. Así claro, que por eso después no decidieron cerrar ventanas, pero en el fondo es como algo que todos más esperaban. transversal. Sí, Sí, en realidad sí, ya era esperado, o sea, hubiese sido un gobierno de derecha o de izquierda, la decisión creo que hubiese sido la misma. sí, acá el problema, yo creo que de fondo es que hay un problema en la legislación, porque la norma habla es una norma de emisiones. ¿Qué quiere decir eso? Que está, cuando se realiza el proceso, todos los contaminantes salen, por así decirlo, por una gran chimenea. Entonces, la norma lo que mide son los contaminantes en la salida de esa chimenea. Y ahí les pide un número que es como 95,5, ¿ya? De absorción de esos contaminantes. Pero el gran problema es que la norma hace relación solo a lo que sale por esa chimenea y no a lo que está fuera de esta chimenea. Entonces, todos los contaminantes que están fuera de esa chimenea no están normados. Entonces, Codelco siempre dice que, o los trabajadores de Codelco dicen, oye, nosotros estamos cumpliendo la ley, Porque en la pero en realidad no tiene chimenea, específico. por- Exacto, ellos están cumpliendo la ley en la chimenea. pero en todo el Pero, resto, proceso productivo que tienen, pueden haber, exacto. porque no está normado. Entonces, sí, pues, entonces lo primero yo creo es que acá igual hay una responsabilidad del Estado en el sentido de que tienen que normar en los alrededores, por así decirlo, de la chimenea. Y que entiendo que van a poner un proyecto de ley para normar eso. Sí. Eh, Hay otra cosa bueno, el cierre de esto trajo una huelga que hoy miércoles 22 comenzó, en realidad comenzó ayer en la noche. Sin embargo, se había propuesto que la huelga comenzaba hoy, el primer turno de la mañana. Pero bueno, se adelantaron y anoche ya empezaron con algunas manifestaciones. Y en realidad lo que pide la gente es que no se cierre ventana y que se inyecte más recursos para cumplir con las normas. Eh,
Sí, Normas que sabemos sí, que ahora cumplen. En las realidad cumplen, ya sí. las cumplen. Pero el tema es que, claro, hay otras cosas extra que no están normadas y por lo que ellos dicen que inyectando ese monto, no tengo bien el monto, eh, pero Sí, inyectando esos, hay varias cosas. Y hoy día se anunció de que el 30% de las utilidades de Codelco se van a reinvertir en Codelco. Ahora no se dice en el fondo para qué va a ser esa claro, reinversión, pero potencialmente podría ser para eso. Después hay otro punto que también es importante, que es eh, que creo que también que es un punto súper relevante, que es que la dificultad de saber a qué han obedecido estos episodios de crisis. Porque en el fondo como que lo que se ha hecho es que cuando hay estos episodios de crisis, como que se van tomando diversos contaminantes que están en el aire, por así decirlo. Entonces, lo que se hizo en el último episodio de crisis es que se vio que el contaminante que estaba así como muy sobresaturado era el dióxido de carbono, entiendo, y el 62% del dióxido de carbono de la zona lo produce Codelco, y de ahí es de donde viene el fundamento para cerrar ventanas. O sea, hay un fundamento detrás. claro. Pero, Pero pero entiendo que hay otros contaminantes que, que no lo están midiendo y que tampoco saben de dónde es. Entonces claro, también hay un problema de llegar a la causalidad de qué ha provocado estos efectos de crisis. claro. Y lo que dicen también en el fondo los trabajadores de Goelco es que no solo están ellos, sino que hay otras empresas que también aportan con ese otro Sí, porcentaje que... ahora ellos aportan el 62,8% Sí, y yo lo que creo es que acá había una ausencia del Estado en el sentido del problema de la norma, que es lo que hablamos. Entonces, dado esa ausencia del Estado, una manera de subsanarlo, ¿cierto? cerrar ese Es dejar 68. claro, claro. Y lo otro es que el cierre no es tan fácil. Creo que el cierre va a demorar como 5 años. Lo Sí, primero es que se tiene que pedir un permiso a Niajomín, que probablemente dure como un año, y Ventanas va a seguir operando en ese año. O sea, debería efectivamente. seguir operando porque Codelco tiene la responsabilidad legal de fundir el cobre que ellos tienen, o sea, y de fundirlo en Ventanas, porque la ley es textual en eso. Entonces, Claro, entiendo que para que eso no se haga, se va a enviar a la brevedad un proyecto de ley para que este cobre se funda en otras fundiciones, como por ejemplo Antofagasta, etcétera, pero que requeriría pasar por el Congreso. Y yo entiendo que ahí también está todo este paro y todo esto, porque también los trabajadores entienden que que faltan pasos. pueden, que falta el Congreso, y sin el Congreso Codelco sigue teniendo la responsabilidad legal de fundir el cobre en Ventana. O Claro, sea, todavía quedaría eso que es importante. Y sí, entiendo que después hay 3 años en donde se tiene que ir a esta evaluación ambiental que existe, y después hay un año más para el proceso de cierre propiamente tal. Es bien difícil cerrar Ventana. claro. En el fondo se está hablando de que, y está eso, haciendo los cálculos, casi 4 años más estaría, 4 o 5 años Cerrado más, completamente. se Sí. lograría cerrar. Lo que ha dicho, por un lado, el gobierno es que va a buscar que esos puestos de trabajo, en el fondo, que se perderían, sean relocalizados. Es Tam- que no se perdían, porque en el fondo el cobre claro, está ahí y el hay que Estado fundirlo en alguna o parte. Codelco tiene la obligación legal de fundir ese cobre. O sea, Claro, ese cobre no se puede no fundir. Entonces esos puestos de trabajo no se pierden, sino que se localizan por la misma obligación legal de Codelco de refundir ese cobre. Codelco no puede dejar de refundir ese cobre. claro. Y ahí lo que han comprometido también es como apoyo a esa relocalización, entendiendo que hay familias que en el fondo van a tener que moverse de ciudad, que hay contratistas que no necesariamente son de Coelco, sino que entran como en Mm. empresas externas donde también se dijeron que no se van a, en el fondo, esos puestos de trabajo no se van a perder. Y bueno, esto ha tomado un tinte de que como que esta parte no le creyeran un poco al gobierno, los trabajadores, y bajo eso, esa premisa están en huelga.
pidiendo que se inyecten más recursos para que en el fondo bajar esos contaminantes. Ahora yo estaba leyendo y desde el 2005 al 2013 Codelco inyectó 27,5 millones de dólares en la fundición. Ya le habían metido plata en el fondo para este tipo de cosas, que bajar un poco y estar ahí en el fondo buscando estar bajo la norma. Después del 2013 al 2018 también inyectaron cerca de 128 millones de dólares, un poco buscando algo similar. Y es difícil, dado lo que No, tú comentabas, de hecho hay un estudio donde dicen es muy difícil. que cerrarlo es más rentable que seguir inyectándole plata Claro, no es para cumplir la norma, sino que para llegar a también un es, estándar de contaminantes que sea, por así decirlo, ético. claro, porque claro, es demasiado dinero. No, no hay como y es bien difícil tener el argumento en contra de cerrar algo que uno vas a tener que ingresarle más plata de la que eh, realmente va a rentar. Y otra es que estás contaminando y esa contaminación y está afectando a familias que no hay un valor monetario que vaya en el Sí. fondo, cumplir con esa externalidad negativa que tiene el proceso hoy en día. Oye, y a propósito de este tema también, la ministra de Medio Ambiente levantó un tema súper relevante, que es que ella comentó que todas las empresas que estaban antes de que se creara la evaluación de impacto ambiental, que son todas estas 20, incluido Codelco, Ujú. al estar antes de la creación de la evaluación de impacto ambiental, no pasaron por ese proceso, o bien han pasado de manera como más reducida o parchado a nivel muy de temas muy específicos. Pero ella lo que decía es que en realidad un mínimo ético y para que sea justo con las empresas que vinieron después de la Después, evaluación de impacto ambiental, es que estas empresas que estaban antes también ahora pasen por la evaluación de impacto ambiental. O sea, claro, hace todo el la sentido del cancha debería mundo, ser pareja para todos. Ninguna de estas 20 empresas entiendo que ha pasado por la evaluación de impacto ambiental porque estaban antes. efectivamente. Bueno, amigo, ¿y cuáles son las conclusiones entonces de este tema? Eh, yo creo que está bien que se cierre, como si ya ha sido harto años. Eh, hay como si bien no hay una causalidad directa, sí hay una causalidad indirecta, por así decirlo, por lo que comenté. Pero creo que lo más importante son los dos temas normativos o cambios normativos que se tienen que hacer, que es el tema de dejar de medir las emisiones a través como de esta chimenea y dejar de medir los contaminantes en general. Y lo segundo es que las empresas que estuvieron antes de la evaluación de impacto ambiental también pasen por esta evaluación. Yo creo que esa es como los aprendizajes que hay que sacar de esto. Sí, y bueno, en realidad esto, en el tiempo que se espera y se proyecta, para mí es que aquí no se va a perder ningún puesto de trabajo. Eh, Tampoco eso. Así que, bueno, no le veo lo malo al cierre, y espero que no haya algún aprovechamiento político o, o, o un aprovechamiento de algún grupo respecto a este tema. Creo que no hay nadie que no entienda que a lo mejor esto es un cambio y es un cambio para bien. No, o Eh, sea, puede ser el Partido Republicano. Yo espero cualquier cosa de esos tipos. Notas al cierre. Tremendo. Bueno, nuestro segundo tema el día de hoy es el gabinete de Irina Karamanos. En realidad, el gabinete se llama, no es de Irina Karamanos, es Gabinete Irina Karamanos. Ah, caramba, efectivamente. Y cómo nace y cómo empezamos a explicar este tema que ha causado revuelo en estos últimos dos No, no, días. yo creo que la explicación nace de más atrás. Yo creo que acá hay un tema de fondo y que es un tema relevante. Y que es que yo creo que
la institucionalidad de la primera dama no debería existir. En primer lugar, porque puede pasar primero lo que pasó, ¿cierto?, con la presidenta Bachelet, en donde, ¿qué pasa? ¿Tenía un primer damo, no tenía un primer damo? Y ahí tenía un tema. Entonces, Claro. primero habría que cambiarle de nombre. Y también tenía un tema, porque dama, la definición de la RAE es como mujer de alta sociedad, entonces tampoco va, tampoco, primero el nombre no es el adecuado, partiendo Sí, por eso. y parte como con ciertos prejuicios, cierto, como que está, es de otra época, es de, Sí, es de otra cosa, sí. Entonces, primero el nombre no era agua. Segundo, y esto es a mi manera de ver, yo creo que eso no es, que no debería existir el cargo de primera dama, primer damo o lo que sea acompañante del presidente, porque creo que hay una función que es permanente, que es la relación que tiene el Estado con las fundaciones donde éste tiene la participación, que eso es como las funciones permanentes que realiza este gabinete, por así decirlo, de la primera dama. Pero después hay una parte que es la más relevante, que es que se empiezan a meter en diversas políticas públicas, como por ejemplo en el gobierno anterior con Elige Vivir Sano, con el tema de la reducción del valor del pasaje para los adultos mayores, ahora con las diversidades, y uno en el fondo creo que hay un límite que cuesta entender de quién lleva el tema o a quién le respecta esto. Por ejemplo, en el caso de la otra vez, uno no entendía si era Eligio Birzano, lo tenía que llevar el Ministerio del el Deporte, era deporte. algo que debía dar el Ministerio del Deporte, o lo ve la primera dama. Claro, Después ahora uno no entiende si es algo que lo ve el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género o es algo que lo ve la primera dama, ¿cachai? claro. Y empiezan Ese a... mismo problema tuvo también Michelle Bachelet. El hijo estaba como encargado cultural, Cultural. cultural. Entonces, ¿por qué eh, si eso lo ve el Ministerio de Cultura? Entonces, al final, como que el que claro, llega se crea su propia agenda y así no son las cosas, ¿cachai? Tiene que haber como una mirada estatal de esto, o sea, de claro. largo plazo. Ahora, en particular, claro, Irina desde el inicio, Quería reformarlo. Yo creo que no hay sí, que reformarlo. Yo creo que francamente hay que eliminar el cargo. sí, pero ahí tengo un tema, porque el eliminarlo como cargo deja un vacío en el que la persona no Pero, podría ¿qué vacío? desarrollarse como que esa persona, sea hombre o mujer, independiente de Sí, quién pero es haya que, salido presidente o presidenta. ¿por qué su acompañante se debería desarrollar? Porque en el fondo tú podís, o sea, la gente eligió al presidente, ¿cachai? No eligió a su acompañante, y, Sí, y el acompañante, onda, no sé, pues, o sea, puede querer llevar su vida perfectamente, ¿cachai? Puede ser dentista y seguir atendiendo, ¿cachai? O sea, es o que etcétera, o lo que sea, yo ¿cachai? creo que no, porque ahí se vuelve un conflicto de interés, un constante conflicto de interés para el presidente y para la figura de la pareja, O sea, es que o claro, es que uno de los costos es que su pareja va a estar viendo constante conflicto de interés y va a tener que tomar sus decisiones en función de eso. Y no va claro, a poder tomar empleos que le irroguen un conflicto de interés, ¿cachai? Ese es uno efectivamente. de los costos que tiene que asumir nomás el presidente. O la pareja del presidente. En realidad es que, claro, pero es coartar en el fondo el posible desarrollo que tenga esa persona, ¿cachai? Solo Ya, pero es porque... que tú no eh, por eso le vas a inventar un cargo en el Estado, ¿cachai? pero es que, claro, en el fondo lo que hoy entiendo que hace y por qué se toma esta figura y va tomando distinto énfasis es que dentro de la materia que pueden aportar esta persona, esta acompañante, cargo no elegido directamente, pero sí que lleva, es que puede aportar en alguna de las áreas. Y a lo mejor para mí es lo que me hace sentido que en esas áreas es donde apunta el cargo, el ex cargo de primera dama y iba intentando Pero es que aportar. para eso ya hay una institucionalidad, ya hay un ministerio que lo hace. Entonces, en realidad, eso es labor del ministerio, no de la Sí, primera dama o del pero ahí, acompañante. ¿qué harías tú? ¿Pondrías, por ejemplo, ya, si Irina se va a encargar de temas de género y de... Que se vaya al Ministerio de la Mujer, po, Ya, ¿cachai? pero O ¿la sea, vas a poner bajo el ministro o de la sí, como ministra? asesora, obviamente. Sí, o sea, sí.
Ya, pero es que ahí pones en aprietos también al ministro. Porque Bueno, todo lo que entonces, diga el asesor, que va a sí, ser la entonces, figura, por ejemplo, de abajo, tendría más peso que la figura que tendría el ministro, ¿cachai? O la ministra. entonces lamentablemente se tiene que quedar fuera del gabinete, o sea, es como uno de los costos, ¿no? Sí, Uno de los ahí tantos costos que tiene la pareja del presidente, partiendo porque no puede hacer su vida normal. claro. Y eso, no sé, es bien difícil de, de lograr encontrar alguna forma que no suene a cortar como un poco la carrera. Básicamente Eh, hoy y hace un poco que la figura del presidente o la presidenta sea una figura, por ejemplo, a Cecilia Morel yo la imagino a lo mejor fuera y independiente y no queriendo a lo mejor trabajar con algo del gobierno porque, bueno, hay ciertas... hay cierta realidad por detrás que lo permite y que a lo mejor no necesitaba hacerlo, pero pueden existir otras realidades donde sí necesitan un poco trabajar y tener que limitarse a no trabajar, no hacer nada en ninguna área y no poder, porque por estar en un conflicto de interés constante, hace que sea bien difícil. sí, pero es que es como uno de los costos, pues, y en el fondo ahí, no sé, pues ya tendrá que tomar empleos que no le roben estos conflictos de interés, ¿cachai? Como, no sé, irse a una universidad, no sé, o lo que sea, ¿cachai? Pero, pero lamentablemente el tema tiene, para el presidente y para su pareja, tiene costos, pero no por esa merma, por así decirlo, en su vida personal, hay que crearle una institucionalidad completa al acompañante, que además genera confusiones sobre quién ve las políticas públicas. eh, entonces Sí. es Ahora, complejo. Yo creo que en no temas de debería. presupuesto, la figura presidencial, o sea, de primera dama o de este cargo, ¿tiene algún presupuesto específico otorgado? O... Eh, Va como dentro de presidencia, ¿cachai? Como tiene un Entiendo. presupuesto dentro de presidencia. Ahora anduvieron andando por ahí como algunas cifras de su asesor y todo, y tampoco es que tenga tantos asesores, como creo que vi como eran como 10 o algo así, o sea, del equipo completo, por así decirlo. Pero, pero igual, sí, yo creo que no es tanto un tema de presupuesto, de temas así, sino el tema de la problemática que genera como las coordinaciones y el que uno en realidad, la poca mirada estatal que hay detrás del cargo, porque llega alguien, hace una cosa, llega otro, hace otra cosa y así sucesivamente. Sí, o sea, yo el elegí vivir sano, yo lo perdí como del mapa, del radar. Era algo Totalmente. que llevaba la figura de primera dama en el gobierno que en este caso era Cecilia Morel, pero Sí. claro, se perdió un Y poco el hijo eso. de Bachelet, no sé, me imagino que hacía temas de cultura que nunca fueron tan publicitados. Claro, Y a la Martita la conocía todo el mundo. Yo no me acuerdo de esos tiempos, pero probablemente también hacía cosas, llevaba su propia agenda y así la persona que llega a ese cargo hace su propia agenda al final, y eso no puede hacer. claro. Creo que nos desviamos un poco del tema, porque, claro, esta es la discusión que hay por detrás y bien de fondo Que creo de yo que es esta. la discusión relevante, Sí, porque que creo que la otra no no es la fuimos a la discusión relevante. relevante. Porque, claro, y un poco para ir normando este tema, que en realidad a mí me Vamos a parece entrar en la lamentable. discusión irrelevante. Sí, me parece irrelevante el tema de que le hayan cambiado el nombre a este gabinete, a quienes están como abajo de sus asesores. En el fondo, ese gabinete pasó a ser llamado, no es el gabinete de la primera dama, un poco por esto que estamos contando, de esta figura que buscan un poco reemplazar y ojalá eliminar, o que se buscaba eliminar en su minuto con la llegada de Irina Caramanos, y le cambiaron por el nombre, Irina Caramanos. Entonces ahora es Gabinete Irina Caramanos, cosa que duró un día y medio. Que Eh, fue la primera y última, dicen algunos memes. sí. Eh,
hay bastantes memes, hay algunos bien interesantes, pero de hecho, Hay y por eso que yo creo que nos desviamos un poco a lo central, y claro, esta discusión un poco más de fondo, pero aquí han aprovechado políticamente sectores lamentables, recurriendo a Contraloría para ver que no vuelva a pasar, y entendiendo que, claro, si están armados, no puede llevar un gabinete el nombre de una autoridad, o sea, no puede llevar por nombre Ah, nombre de pero una igual autoridad. fue un autogol. Ahora hay gente igual que se pasa, pues, hay gente que estaba diciendo que esto era como peor que lo de Dávalo. Y yo creo que no es ni un 1% de la coimba que hizo Dávalo. O sea, Claro, algo bien diferente y que tuvieron que salir a aclarar, a desestimar, a decir que fue un error administrativo. Ahora, no lo veo de mala fe. Aquí no veo que, no sé, aquí no se perdieron recursos públicos, aquí no hubo una coima, no hubo nada malo. Y en el fondo a la señora Juanita, que le hayan cambiado el nombre o no le hayan cambiado el nombre, no le afectan absolutamente nada. no, Eh, sí, no, fue un error. Tampoco fue un error administrativo como lo intentaron vender. Fue un claro, error político. Fue un error sí, político, eso fue lo que fue. sí, es que claro, en estos minutos y sobre todo conociendo cómo están buscando y cómo se va a buscar un poco cada error, No, pero esto no se fue un puede, error, un no, claro, autogolazo. Esto un fue un error autogolazo, no sí, forzado. efectivamente. Es un error totalmente evitable y que no debería haber pasado. Eh, pero ahora a la gravedad, más allá de eso, en realidad como que no hay. Los memes no No, faltaron, ¿ah? Eh, un poco... los memes estaban entretenidos, algunos me gustaron. sí. Algunos decían que, claro, si no le cambiaron, si no le cambian el nombre a tu gabinete, entonces para mí estáis soltera. Había buenos memes. Yo creo que de No, aquí, había buenos memes. Había gente que decía que se levantó en la mañana y sus pololas le preguntaban, oye, ¿viste lo que hizo Boric por su polola? ¿Tú qué has hecho por mí? Buen meme. efectivamente, efectivamente. Pero Después bueno, el típico del gran Alberto. claro, ¿Qué ¿qué pasó pasó, la ahora? puta madre? Ese, increíble. Ese meme es como, yo creo que tiene que ser el meme oficial de Chile, weón. Sí. Eh, ahora, en Argentina pasa bastante. Ah, Pero, siempre. pero acá estamos llegando a un punto en que ya pasan cosas Oye, acá no pequeñas sé. a casi. Yo ya estaba viendo la solicitud de acusación constitucional No y sé si pudiera hacer una acusación constitucional a la primera dama, no sé. pero Eh, bueno, tenemos que hablar después también bueno, hay varias cosas que podrían pasar con la nueva constitución, como las acusaciones constitucionales a otras entes que hoy no pueden tener acusación constitucional. Pero creo que va a quedar para otro capítulo. Pero claro, este tema, bueno, nos llevamos al mundo de la conversación más profunda, pero es un tema que bueno, estuvo en la palestra, pero creo que a nadie afecta. Eh, pero bueno, este tipo de cosas pasan. buenos memes, solo voy a decir eso. Ya. Bueno, nuestra última sección de hoy es el que Para está ir de cerrando, moda. ¿Ah? para ir cerrando. Sí, para ir cerrando ya. Y que esperemos que esta sección dé frutos y tengamos muchas cosas que aportar. ¿Qué está de moda esta semana? ¿Qué está de moda esta semana, Boris? Esta semana está de moda tejer. Me he dado cuenta que hay mucha gente tejiendo. Eh, de verdad siento que hay un boom. No sé si soy el único que le pasa, pero siento que hay un boom del tejido. Y creo que es lo que está de moda. Yo creo que esta semana y este mes. Yo creo que también el clima y el frío y todo eso ha ayudado a que se ponga de moda tejer. Claro, porque hay varios pasatiempos para hacer, pues, como tal, hacer la sopa y pilla.
Pero tejer, Claro, tejer, sí. me parece específico. Bien. Sí. ¿Algún tipo de tejido o estáis viendo las diferencias? Como el crochet, el telar y palillo, ¿no? No me declaro Un un conocedor. intelectual en el tejido, No, yo tampoco. pero, Conozco las pero tres yo formas. solo pregunto, oh, ¿estás tejiendo? Sí, tejer Perfecto. está de moda. Está de moda tejer. Perfecto, esta semana. Eh, yo, ¿qué voy a decir que está de moda esta semana? Esta semana está de moda los autogoles. Bueno, ya escucharon uno de los autogoles durante el capítulo. ¿Hay más Eh, autogoles? hay más ¿Sí? autogoles. De hecho, salió ¿Cuál? en la columna de Matamala. La recomiendo. Hay varios autogoles y está de moda esta semana hacer los autogoles respecto a quién invita a las ceremonias, eh, a los videos apoyando o intentando apoyar ciertas opciones de la nueva constitución. Oye, me Eh, salió ese video. eh, ¿Te ha salido? Increíble esos videos que tú no entendí si estás diciendo que apoyas el rechazo o estás a favor del apruebo. Hay videos que no dicen nada, que dicen básicamente en la antigua constitución aparecía A y en la nueva constitución aparece A. Y tú decís, ya, pero eso es bueno o malo. No hay. No hay. Hasta que lees el título y dices, ah, esto es partidario del rechazo. Ah, estos tipos son del rechazo. Que uno Aparte, no entiende. como que los relatos son ficticios, parece como Efectivamente, los descubrieron haciendo un contratar a relato sí. ficticio. Así que bueno, eso digo que está de moda esta semana. Tal vez esté de moda hasta septiembre, Hoy queda pero poco. hacer autogoles está de moda esta semana. Sí. Oye, esta semana también está el capítulo de Elegante en la Junta. Tremendo, Mm, tremendo. Espero que sea un gran bastante capítulo. bueno. Lo estrenan el jueves, así que ahí estaremos atentos esperando el estreno. Y tenemos la velada de Ibai. De boxeo y Ibai, Algo sí, que hemos esperado efectivamente. mucho. Yo le hincho al Momo, así que voy a estar ahí esperando que el Momo gane su pelea Yo no sé contra quién pelea Momo, pero le hincho el que está contra contra Bai Momo. Burus. Contra Chai Momo, contra. sí. Ok. No me parece eh, a veces tan gracioso. Así que voy contra él. Así que, pero bueno, espero que sea un lindo espectáculo. Y entretenido al menos. Que se llegue a lo mejor a nuevos récords. Es importante para lo que están haciendo que se rompan récords y que las cosas vayan funcionando. Mm. Así que bueno, nos despedimos. Les pedimos que dejen un like al video y que nos O un sigan, dislike. claro, según les vaya gustando. Nos gustaría saber qué temas les gustaría que tocáramos para otra oportunidad. Sí, ya Eh, hemos tocado varios, porque este es como el quinto capítulo que grabamos. Pero sí, bueno, pero son cosas que pasan. el primero que a lo mejor va a salir a la luz. Esperemos que salgan más capítulos y que, bueno, intentamos mejorar cada vez más el audio. Y Sí, bueno, en eso hemos tenido aumentos sustanciales. sí, hemos mejorado, hemos implementado nuevas cosas, nuevos artefactos que ojalá nos den buenos resultados. Así que bueno, denle like o dislike si que quieren. Suscríbanse. Suscríbanse, eso es gratis, así que recomendamos siempre No vamos a suscribirse. decir eso de si no te suscribes, no sé qué. No, No, eso no. no vamos a hacer maldiciones de ningún No, tipo, no, no, no. no lo buscamos. No. Así que eso, un saludo. Chao.